Iniciamos a partir de la fecha una serie de mensajes biográficos bíblicos conociendo personajes que nunca pensaban en encontrarse con Jesucristo y menos ser transformados por Él. Incursionaremos en sus vidas para detenernos un poco en el antes y después de conocer a Cristo Jesús. Ese antes, con su formato de vida indisciplinados por una parte, incorrectos y en contraposición a los deseos de Dios. Ese tipo de personalidades sin conocimientos del Altísimo, del Dios amoroso, del Dios misericordioso y centrando sus inclinaciones personales, sociales y religiosas que obstaculizaban el ver claramente al Dios de los cielos. Pero el encuentro con Jesús y su palabra les abre el entendimiento para ver su grandeza, sus atributos y sus propuestas para vivir diferente. A muchos ese entendimiento les lleva a seguirle y a obedecerle. En estos mensajes nos veremos reflejados e identificados y unos podrán entender que hay gracia de parte de Dios para ser transformados por Cristo Jesús y seguir su palabra y, ¿por qué no?, servirle. Querer sentir el cariño de Jesucristo atrae y propulsa a buscar ese amor. No se tardará en darlo, mas al solicitar el perdón por los pecados, de inmediato serán borrados todos. Y si además se le pide al Señor Jesús que le enseñe a vivir una vida nueva y mejor, le será hecho. Animo pues a los oyentes a seguir esta palabra y apropiarla para el bien personal. Será muy grato ver el después de cada persona que estudiaremos que superó toda expectativa. Asimismo, lo será para el oyente que desee conocer la obra de Jesucristo en todo ser interesado en conocerle para solicitar su gracia, su misericordia y su amor. Iniciamos con Pedro. El título de este primer mensaje es Pedro transformado por Cristo Jesús. Pedro es un prototipo de hombre que antes de encontrarse con Jesús era común. Su vida no era relevante. No registra la Biblia toda su biografía y los pocos datos que tenemos de él los he seleccionado para un provechoso estudio. Estudio que lo dividiremos en tres partes. La primera es Pedro, hombre igual a muchos. Vamos a mirar unos aspectos con relación a este Pedro que antes de conocer al Señor Jesucristo se muestra como una persona natural, normal. Veamos entonces algunos textos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 18, dice: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Pedro es un hombre que trabaja en una actividad muy propia de aquellos que viven cerca al mar de Galilea. Un trabajador que tiene que esforzarse, que tiene que pensar en su alimentación y que tiene que trabajar para sus gastos. Allí vemos a Pedro entonces trabajando en una tarea muy lógica, muy normal de aquellos hombres que se dedicaban a la pesca. Veamos otra faceta. Pedro como una persona impetuosa. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 10, dice: Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Aquí tenemos a Pedro impetuoso, impulsivo, desmedido. Es uno que reacciona sin pensar lo que está haciendo y quizá impulsado por sus pasiones y por sus emociones. Veamos ahora otra característica: Pedro como un gran líder. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 3,
nos muestra a un Pedro teniendo seguidores y encabezando un liderazgo. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Pedro tenía sus admiradores, sus seguidores, y ellos le seguían cuando él tomaba una iniciativa o quería hacer una actividad. Otra peculiaridad de Pedro era ser decidido. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 18, dice: y dejando luego sus redes, le siguieron. Aquí estaba hablando de Andrés y Simón, que decidieron seguir al Señor Jesucristo cuando Él les llamó, cuando Él les habló de que le siguieran para convertirse en pescadores de hombres. Pedro era un hombre decidido, era un hombre que no titubeaba frente a las decisiones que había que tomar, y por eso Pedro es considerado como una persona importante, necesaria, porque toma las decisiones que hay que tomar en el momento apropiado y justo para hacer las distintas tareas, logra grandes cosas en la obra del Señor. Otra característica de la personalidad de Pedro es que tiene un conocimiento preciso de quién es Jesús. Por supuesto que esto se lo revela el Espíritu Santo, pero de su boca sale la expresión que aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta expresión que sale de él y no de los otros apóstoles da a entender que es un hombre que tiene la forma de entender, de apreciar y de conocer lo que está haciendo el Señor Jesucristo en ese momento. Entonces es un hombre que se deja tocar por el Espíritu Santo, un hombre que tiene la facultad de pronunciarse ante una pregunta tan interesante que plantea el Señor Jesús a su grupo, en que Él quiere saber cómo le conciben y qué opinión tienen de Él. Y aquí viene algo negativo en la caracterización de Pedro: es tentado por Satanás. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31, nos dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás pues ve en Pedro a una persona que no entiende las cosas de Dios, no tiene a Cristo interiorizado en su corazón y en su espíritu, y por eso Satanás lo va a zarandear, lo va a tentar y lo va a usar, como lo veremos posteriormente. Conozcamos también a Pedro como una persona hipócrita. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 74, dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro negó a Jesús 3 veces, negándolo que lo conocía, negándolo que había estado con él, negándole que era su amigo. Al evaluar la conducta de este hombre, no podemos más que asombrarnos, porque luego de estar con Jesús, ser su amigo, su acompañante, el apóstol del Señor Jesús, frente a las personas cuando lo confrontan, cuando él debe dar testimonio que es un seguidor de Jesucristo, lo niega 3 veces. Y Mateo nos habla de la maldición que echa diciéndole a la gente que no conoce a tal hombre. Y lo que reivindica a Pedro es su sinceridad. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo 8, encontramos este texto. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo:
apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro confiesa ante Jesús sus conductas, sus pecados, sus inclinaciones perversas, se sincera delante del Señor Jesús frente a ese poder que ha visto en él y a esa forma tan misericordiosa que en ese momento Jesucristo le muestra. Estas maneras de entender a Pedro nos hace pensar que hay muchos hombres iguales que son trabajadores, que son líderes, que son impetuosos, decididos, sabedores de la historia de Jesús, de la misión de Cristo Jesús, y que también son tentados por Satanás. Pedro, pues, tiene una vida cuya similitud la tienen algunos hombres. Segundo punto, Jesús y su obra en Pedro. Vemos a Pedro ahora mirando a Jesús, escuchando a Jesús, y ahora Jesús lo va a llamar. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 17 y 18, dicen: y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Este llamado tan especial que le hace Jesús a Pedro es respondido por este y le va a seguir. Lo grandioso aquí es que el Señor Jesús se fija en Pedro, no pensando en su perfil, que registran conductas equivocadas, sino que lo llama así como Pedro es. No importan sus pecados, no importan sus maneras de ser, Jesucristo lo va a llamar para hacer un nuevo Pedro, para transformar a un Pedro que es un hombre sencillo, es un hombre del común, como ya lo hemos visto. Jesucristo lo llama para hacerlo un hombre diferente, un hombre grande, un hombre significativo para el ministerio de Cristo Jesús. Cuando Pedro recibió el llamado del Señor Jesús, esa forma impulsiva de tomar decisiones actúa dentro de él y de inmediato sigue al Señor Jesús, aceptando su llamado. Un llamado que él no se va a imaginar lo trascendental, extraordinario, aceptando el llamado que le hace Cristo Jesús. Pedro, ya con Cristo Jesús, se convierte por designio de Jesús en su acompañante y uno de sus acompañantes preferidos durante todo el ministerio del Señor Jesús en la tierra. Veamos Marcos capítulo 5, versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Este texto pertenece a la ida que el Señor Jesucristo hace a la casa de Jairo, donde su hija ha muerto. Y fíjense cómo el Señor Jesucristo, que tiene un grupo de apóstoles, que tiene un grupo de seguidores, escoge para que entren con él a la habitación a Pedro y por supuesto a otros discípulos. Esto es importante porque Jesús le muestra a Pedro que confía en él, que Pedro es importante para que vea la gran obra que él va a hacer en el cuerpecito de esta niña de 12 años. Otro texto que nos muestra a Jesús queriendo que Pedro sea su acompañante especial en momentos extraordinarios, aparece en Mateo capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Allí el Señor Jesucristo se va a transfigurar, es decir, va a resplandecer, que se va a mostrar como el Dios terrenal, celestial y el Rey del cosmos. Ante esa acción, Jesús quiere que Pedro sea testigo,
que Pedro vea la gloria de Jesucristo y vea cómo el poder de él hace que tanto Moisés como Elías vengan a estar con él de una manera celestial, una manera milagrosa, una manera extraordinaria. Otro texto que nos ayuda a comprender la obra que hace el Señor Jesús en Pedro en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esta manera de confrontar a Pedro, luego de la negación 3 veces antes de que Jesucristo muriese, ahora lo enfrenta para decirle: tú me has negado, tú dijiste que no me conocías y ahora, ¿qué piensas acerca de mí? ¿Me amas en verdad? ¿En verdad sientes que yo soy tu Señor, tu Dios, tu Salvador, tu perdonador? Las respuestas de Pedro le aseguran al Señor Jesús que ahora sí está arrepentido. Y lo otro es que en verdad por primera vez le muestra sinceridad y afecto. Tercer punto: Pedro, servidor de Jesús. A este hombre ya regenerado, ya perdonado, ya confrontado y entendiendo que es el hombre que el Señor Jesús necesita, lo asigna como apóstol, es decir, será uno de los predicadores, uno de los difusores del mensaje de Jesucristo, y que él se encargará de ser uno de los pioneros en esta misión que el Señor Jesucristo le asigna. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, los versículos 13 y 14 dicen: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro. Hasta ahí la lectura. Otra referencia bíblica que nos habla acerca de Pedro como servidor de Jesús es la que aparece en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14, versículo 38. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Luego de recibir el Espíritu Santo, se levanta, lidera la predicación que se iniciará a partir de ese momento en Jerusalén. Él va a ser el iniciador del proceso de predicación del mensaje de Jesucristo a muchas personas que están localizadas allí en la plaza de la ciudad. Así es como comienza a ser Pedro el servidor, un servidor especial de Jesucristo, con un protagonismo que lo vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras y que fue muy importante para el inicio de la Iglesia del Señor en todo el mundo. El versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. De la predicación que hizo Pedro, oyentes se sintieron compungidos, arrepentidos y tristes
por darse cuenta de la cantidad de maldades, de vicios, y que en esas condiciones pedían una orientación para enmendar, para cambiar, para ser perdonados. Entonces Pedro les dice el cómo deben hacer para recibir perdón, para iniciar un proceso de vida muy diferente. Allí mismo, en el libro de Hechos, ahora en el capítulo 4, versículos 19 y 20, se muestra a un Pedro lleno de valor, de autoridad, anunciando que él será el vocero de Cristo Jesús por encima de las amenazas, por encima de los riesgos que pueda tener su predicación, será fiel servidor de Cristo Jesús. Veamos los dos versículos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y una faceta más del apóstol Pedro como escritor. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y en segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro, como escritor, como un hombre que viene de una tarea muy común, insignificante, como es la pesca. Digo insignificante, puesto que es una tarea que no requiere un conocimiento intelectual, que no requiere una capacidad mental. Luego lo vamos a ver, transformado por Cristo Jesús, y esto es lo más interesante aquí, que cuando nos entregamos al Señor Jesús, Él va a poner en nosotros unas tareas, unas responsabilidades, y que a la vez nos va a entregar unos dones, unos talentos para su realización que nos van a sorprender a nosotros. Pedro como escritor. Y si observamos esas dos cartas, vamos a encontrar una buena redacción, un contenido muy fundamental para la edificación de los creyentes y un mensaje de un hombre que tiene una autoridad, que tiene una experiencia, que tiene una seguridad del trabajo que está haciendo para Cristo Jesús. Conclusión. Pedro es el tipo de hombre igual a muchos: equivocado, impetuoso, dinámico, trabajador, decidido, pero a la vez un hombre que no está bien fundamentado en las Sagradas Escrituras. Es un religioso, pero no conoce el plan de Dios a través de Cristo Jesús. Cuando conoce al Señor Jesús, no duda en seguirle, no duda en tomarlo como su Señor y como su Dios. Y Jesucristo aquí lo llama para que sea un compañero, un amigo, un servidor. Y lo más interesante del apóstol Pedro es que luego de sus equivocaciones, de la negación que hace ante la gente, afirma su fe, se da cuenta que el Señor Jesucristo es el amigo, el Señor, el Salvador, el perdonador, el misericordioso, el todopoderoso. Entonces decide tener fe en Él, confianza en Él. El Espíritu Santo hace una gran labor en el apóstol Pedro, y es la presencia de Jesucristo en él para limpiar completamente a aquel Pedro, aquel que era el carnal Pedro, para darle ahora un perfil de un hombre espiritual, un hombre sincero, un hombre correcto, un apóstol, un predicador,
y luego lo vamos a ver como un escritor. Es cierto, el Señor Jesucristo transforma a quien Él quiere, pero ese querer tiene mucho que ver con la aceptación de quien quiere que el Señor Jesucristo lo transforme. Aplicación. Hoy hemos conocido parte de quién fue el apóstol Pedro. Y esto nos hace pensar que el plan de Dios para toda persona es su transformación. Quien quiera ser transformado por Cristo Jesús debe recordar que así como lo hizo con el apóstol Pedro, así también lo hará con una mujer, con un hombre que se disponen a ese tipo de transformaciones. El Señor Jesucristo está atento, pues, a recibir a todos aquellos que, sintiendo la necesidad de un cambio de vida, de un perdón de pecado, de un conocimiento preciso de Dios, se disponen a orar al Señor Jesús para que haga esta obra en ellos. Y recuerden, ustedes pueden lograr esa transformación a través de una oración. Arrodíllate y pídele al Señor Jesucristo que hoy transforme tu vida, que hoy cambie tu manera de vivir y Él lo hará inmediatamente. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.